Chiquillos, abran el RStudio y voy a apagar la cámara para que se grabe más fácil. Sí, los alumnos que vayan llegando atrasados me van colocando en el chat. Y Tomás, también colócame que te deje presente porque cuando tú me avisaste ya había pasado a la otra, a los otros alumnos de la otra, de la segunda, con el apellido cuando empecé con Juliana. Entonces ella lo había grabado, no te pude dejar presente, Tomás. Entonces ahí para que también me coloques tú presente. Entonces vamos a ver, ¿cierto? En el RStudio vamos a trabajar con las notas, ¿cierto? De álgebra y cálculo. Y vamos a también hacer el ejemplo de la PSU, del puntaje en la PSU y el ingresos del profesional, ¿ya? También vamos a ver, al abrir la base de datos la base de datos que trabajamos en el primer laboratorio, que ustedes la encuentran acá en la plataforma virtual. Si es que no la tienen grabada, ojalá que no la hayan borrado, ¿cierto? Porque ustedes la teníamos acá, se recuerdan, en clases, en el laboratorio. En el laboratorio tenemos el datos ejemplo laboratorio, que está en TXT. Datos estudiantes, que trabajamos cuando hicimos el análisis descriptivo univariado, cuando empezamos, ¿cierto?, a ver los comandos de abrir la base de datos, como en la segunda clase de laboratorio parece que tuvimos. Si es que la borraron de su escritorio, vuélvanla a descargar para que después la vamos a abrir, los datos de los estudiantes, datos estudiantes, donde aparece el peso, la estatura, ¿cierto? Aparece el sexo, aparecen varias variables en ese conjunto de datos, ¿ya? Entonces acá ingresamos, ¿cierto?, en un nuevo script en el R. ¿Estamos todos en el RStudio? Me avisa si alguien no ha logrado abrirlo. ¿Estamos en el R? ¿O esperamos a alguien que todavía no... ¿Esperamos a alguien que no ha logrado abrirlo? Profesora, Sí. no vamos a ocupar el mismo script de la clase pasada donde calculamos kurtosis. No, no, otro. Cuando se les abre ese script, ustedes le colocan otro. Aquí, script, un nuevo script. Entonces les abre otro script. Que le aparezca en blanco el editor. El editor aquí arriba. Para que así no lo graben después con otro nombre. ¿Ya? ¿Estamos todos posicionados acá? Ya. Entonces vamos a ingresar, ¿cierto?, los datos de álgebra, las notas, ¿cierto?, de álgebra. Le vamos a colocar acá álgebra, álgebra, y lo vamos, ¿cierto?, a ingresar esos datos. Ahí le colocamos C, ¿cierto? Y ahí nosotros colocamos los datos. Los datos, ¿cierto? En sí, estas notas están 2,5, un 6,5. Entonces, ¿de qué forma tenemos que ingresarla en el RStudio? ¿Cómo tenemos que colocarle ese 2, Con un punto. un punto? Muy bien, ¿cierto? Un punto y ahí le colocamos la coma para separarlo, ¿cierto? 6,5, le colocamos 5,5, 3,5, 6,0, 4,5, 3,4, 5,2, 5,0,
y 4.0. Ahí tenemos, ¿cierto?, ingresadas las notas de álgebra. Ahí tenemos álgebra. Y ahí con el run ya, ¿cierto?, lo reconoció esos datos, esas notas. Ahora cálculo, ingresamos cálculo para que reconozca los datos de que llamamos cálculo, ¿cierto?, las notas de cálculo. Ahí le colocamos las notas que eran 4.8, 5.5, 6.0, 4.9, 6.5, 6.5, 5.5, 5.5, 5.4, 6.5, y 4.2 y 4.2. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, el run para que reconozca cálculo también. Entonces vamos a el comando para calcular la covarianza, para que ustedes vean qué tipo de asociación tiene, ¿cierto?, con el comando cov. Aquí vamos a colocarle arriba, ¿cierto?, ingreso de datos. Vamos a colocarle con gato un comentario. Vayan colocándole arribita un gato y le vamos a colocar ingreso de datos. Ingreso de datos. Entonces ahora, ¿cierto?, vamos a calcular, colóquenle abajo un gato, un comentario que vamos a calcular la covarianza. Calcular la covarianza. A ver, ¿cierto?, la asociación. ¿Qué asociación tiene, ¿cierto?, directa, inversa, ¿cierto?, que al desarrollar la teórica, ¿cierto?, fue larguísima. Y con el comando cov, ¿cierto?, con el comando cov le colocamos cov paréntesis y como nosotros reconocimos, ¿cierto? Si ustedes le colocaron álgebra con minúscula, le colocan con minúscula, yo le coloqué con mayúscula, ¿cierto?, álgebra, tal cual como ingresamos nuestros datos, que el R lo reconozca, álgebra, ¿cierto?, y cálculo. Y cálculo lo anoté con minúscula. Entonces ahí le colocamos run, ¿cierto? Ahí le colocamos run y inmediatamente el RStudio nos entrega la covarianza, ¿cierto? Esa covarianza larga que teóricamente, ¿cierto?, teníamos que cada valor restarle el promedio, multiplicarlo por la otra variable, restarle su promedio, después dividirla por el tamaño de muestra menos 1. ¿Se recuerdan la fórmula grande? Que en sí abreviadamente yo se los había dejado quedó en las columnas, ¿cierto? En la diapositiva, estaban en las columnas el desarrollo, ¿cierto? Pero al hacerlo, ¿cierto? La calculadora, como decía la Elsa, a veces se pega y, y acá, ¿cierto? El R ya lo tiene automatizado con ese comando, el COV. Ya entonces ahí entrega la covarianza. Y la correlación, ¿cierto? Profe, me Algunas, da un ¿sí? error. ¿Sí? ¿Qué le colocaste a lo mejor en el ingreso de los datos? Le colocaste álgebra con otro nombre, tiene que ser con el mismo nombre que llamamos nuestros datos. Si ahí le colocaste con minúscula, tiene que ser con minúscula. Yo ahí Eh, le coloqué, no, está todo igual. Profe, a mí me sale dimensión incompatible. qué extraño. Le colocaron los datos, les reconoció los datos, ¿cierto? Cuando ustedes le colocan run, les aparece en la consola, les aparece que se los reconoce. Después cuando ustedes le colocan, ustedes colóquenle después álgebra. Es que, profe, a mí me pasó que primero no me lo calculó, pero tuve que seleccionar todo y ahí lo tuve que ejecutar y ahí me lo calcula. No sé si a mis Ah, compañeros les pasará lo mismo. lo tienen que ejecutar. Oh, No, me dice error in C y después me aparecen todos los números, argumento y la, 11 y is la flecha, el comando de la instrucción con esa flecha estará correcta como se la colocaste.
La tengo igual que flecha, usted. También me salió Sí. error, pero era porque tenía la C con mayúscula. Ah, no, la C tiene que ser con minúscula. Porque No, la igual C, la tengo con minúscula. sí, y esos datos les colocaste igual. Y cuando tú le colocas álgebra, ¿te aparece lo que me apareció a mí en la consola? ¿Te Sí, aparece? después de cálculo me tira un error. Ya, ¿Me en aparecen los cálculo, números? ya. Cuando tú pinchas cálculo y pinchas run, ¿en la consola te lo reconoce el cálculo? ¿Te aparece lo que me apareció a mí? Así como que indicando que está correcto con A mí me aparece un error. Que sea, me tira cálculo, pero abajo me dice error. Ah, ya, entonces hay un dato que ingresaste mal en cálculo. Revisa bien, cálculo debe estar con la instrucción, ¿cierto? Con esa flecha y con el C minúscula y le tienes que colocar el número 4.8, 5.5, 6.0. A lo mejor hay alguna coma de por medio en los números. Revísalo bien. 6.0, 4.9, 6.5, 6.5, 5.5, 5.4, 6.5 y 4.2. Y ahí cierra No, paréntesis. están todas con punto. Ya, y ahí cuando tú pinchas run te aparece error. Aquí está el error. Ya lo encontré. Sí, ¿ves? Suele pasar el R estudio así. Entonces, al calcular la varianza, vayan ustedes colocando lo que vayan haciendo. Ingreso de datos, ¿cierto? Ingreso de datos, después calcular la covarianza, le colocan con el símbolo gato para que el comentario lo deje ahí, ¿cierto? El cálculo de la covarianza. Y ahora vamos a calcular la correlación. El coeficiente de correlación también le coloquémosle un comentario, ¿cierto? Ahí con el símbolo gato. El trabajo en sí, chiquillos, yo igual voy a pedir crear una función en el RStudio, ¿ya? Voy a pedir crear una función también, ¿cierto? Para que a través de esa función ustedes puedan también calcular, ¿cierto? Alguna estadística descriptiva bivariada que vamos a ir viendo en clase. Entonces también puedo preguntar por una función y a través de esa función que ustedes hagan correr los datos, ¿ya? Entonces también así es como una especie de laboratorio prueba, va a ser el trabajo, no sé si me entienden. No va a ser así como tan que lo haga facilito el RStudio, no sé si me entienden, sino que también como una especie de crear una función, ¿sí? Bueno, profe. ¿Ya? Entonces ahí para que sea como a la par, sea que también, ¿cierto? Hagan trabajar al RStudio como práctica, como laboratorio y también, ¿cierto? En la parte de prueba, que los cálculos que va a dar, ¿cierto? Que van a calcular ustedes con los datos a través del RStudio, después también los puedan interpretar. O sea, no que aparezca al tiro el comando, ¿ya? Entonces, ahora vamos a calcular la correlación. Calcular, ¿cierto? El coeficiente de correlación. Y si lo colocamos con comentario, con un comentario. Entonces ahí el comando para el coeficiente de correlación es el comando cor. Ahí le colocan entre paréntesis lo que nosotros queremos, ¿cierto? Las variables que sería álgebra, ¿cierto? Álgebra, coma, cálculo. Y ahí le colocamos, ¿cierto? Que nos corra y nos entregó el coeficiente de correlación, ¿cierto? 0,55. El coeficiente de correlación teórico que calculamos, ¿cierto? El día miércoles. Entonces ahí nos entregó el coeficiente de correlación. Vamos a ver, ¿cierto? El gráfico, vamos a anotar el otro comentario, hacer el diagrama de dispersión. Entonces, un gato, y ahí le colocamos realizar, ¿cierto? Diagrama de dispersión. Realizar diagrama de dispersión. Entonces el diagrama de dispersión viene con el comando plot. Viene con el comando plot y ahí entre paréntesis le colocamos, ¿cierto? Álgebra, que nos haga el diagrama de dispersión, ¿cierto? De álgebra,
y las notas de cálculo. Entonces, sí, ¿Cómo el R sabe que le pedimos ese tipo de diagrama? el comando plot, Sí, es que puede sacar, en el R se pone ese gráfico de barra, diagrama de círculo o de sectores, pero ¿cómo reconoce? el diagrama, por ejemplo, lo reconoce como diagrama de puntos. Entonces, ese diagrama es el de dispersión, ¿ya? Con el comando plot. Y ahí realiza, ¿cierto?, la dispersión, el gráfico de esas dos variables cuantitativas. Ah, entonces plot es exclusivamente para diagramas de puntos, Exacto, exacto. porque para los otros Entonces, son otras cosas. exacto, largas. var, pi, ¿cierto? Pie que se escribe para el de torta, ¿cierto? Cada uno tiene su comando para el tipo de gráfico. El voxplot para el gráfico de caja, el ist para el histograma, ¿cierto? Entonces acá es un diagrama de dispersión. Cuando nosotros lo ejecutamos, ¿cierto? Nos entrega ahí, ¿cierto?, los puntos que en sí ahí, ¿cierto? El R también, acá el otro día, ¿cierto? Lo que en sí hablamos de equidistante, podemos comenzar de un número, no es necesario que se comience del 0, ¿cierto? Acá 4,5, ¿cierto? Que eso sea equidistante. 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 5, pero acá en el mínimo de nuestros datos, para que así el gráfico no se nos vea como tan lejano, uno ve el mínimo de nuestros datos para ir, ¿cierto?, haciéndolo teóricamente, y también lo que hace el gráfico acá, si ustedes se fijan en el eje Y, ¿ya? Y en el eje X, ¿cierto? Aquí comenzaron del 3, 4, 5, 6, ¿cierto? El otro día nosotros comenzamos del 1, y ahí están las notas de los 10 alumnos, ¿cierto? Y vemos que hay una asociación, ¿cierto?, directa, ¿cierto? Es positiva, es moderada, ¿cierto? Esta asociación entre las notas de álgebra y de cálculo, ¿cierto? A medida que van aumentando las notas de álgebra, también aumentan las notas de cálculo. ¿Sí alguna consulta? Profesora, a mí me parece error. Sí. ¿En el comando plot? Sí, y lo tengo igual con la variable que yo. Diego, ¿Qué tenéis pasó? que ampliar la pantalla. Yo tenía el mismo error, tengo que ampliar la pantalla completa. Es por ¿En el espacio. plot? Ah, por espacio. O sea que. Sí, tenéis que Ah, abrir R en la pantalla completa para hacer el gráfico. ¿En serio les aparece? sí, ahí está. Mm, Qué mañoso el. Sí, ¡Qué profe. Lo mismo, sí, mañoso! mañoso. Súper mañoso. Yo pensé que tenía como maña. No, no me había pasado eso. Ya, y aquí si queremos colocarle, ¿cierto? Para colocarle notas, ahí nosotros lo amononamos más. Le colocamos un ejemplo al lado de cálculo, le colocamos coma y le colocamos X, XLab. XLab le colocamos, ¿cierto? Le podemos colocar entre comillas notas de álgebra o notas álgebra. Notas álgebra. Y coma ILAB, ¿cierto? Para que en el eje Y, en ILAB es igual, comillas, le colocamos notas cálculo. Para que nos quede con la variable, ¿cierto? En sí, el nombre de la variable, y le colocamos el título, le podemos colocar, ¿cierto?, un título, en el caso que también lo podemos nosotros colocar en Word, que es más bonito colocarlo en el informe, pero acá para hacer el título también ahí en main, con el comando main, le colocamos es igual, diagrama de dispersión, entre comillas, diagrama
Diagrama de dispersión. De dispersión de notas de álgebra y cálculo. De notas de álgebra y cálculo. Y ahí le colocamos con el comando run, ¿cierto? Y nos entrega lo que nosotros le dijimos, ¿cierto? En el eje X y en el eje Y, ¿cierto? Ahí correspondiente a las notas. Entonces, por tanto, ahí nosotros vamos a ir viendo ahora, vamos a ver lo que nosotros hicimos en el desarrollo teórico del 2, ¿cierto? Se recuerdan que en el 2 había un desarrollo, una simplificación, que en el numerador había, no se dividía por el n-1 en la covarianza, y bajo como las varianzas de ambas variables, ¿cierto? También se dividían por n-1, esos n-1 se iban, y uno terminaba sacando la raíz de los numeradores en sí. Eso es lo que se hizo teóricamente más rápido en el ejercicio 2. Entonces cuando, ¿cierto? Algunos alumnos estaban asustados y me decían, profesora, hay un error ahí, porque esa no es la fórmula. Pero se recuerdan que más arriba en la materia estaba la fórmula más simplificada. Entonces se hizo con la parte simplificada, pero al hacerla más larga, también da lo mismo. Entonces ahora vamos a ver y vamos a ingresar las notas el puntaje, ¿cierto? De la PSU. Vamos a colocarle entonces acá abajo un comentario, ¿cierto? Un comentario, ejemplo. Vamos a colocarle acá ejemplo, puntaje, ejemplo 2. Ejemplo 2, le vamos a colocar, ahí le coloqué 2 veces la E. Ejemplo 2, y aquí arriba, en el ingreso datos, le vamos a colocar ejemplo 1. Ejemplo 1. Y acá abajo le vamos a colocar ejemplo 2, en comentario. Entonces, bajo el ejemplo 2, vamos a hacer el que hicimos teóricamente el miércoles, ¿cierto? El puntaje de la PSU. Y ahí vean ustedes si el gráfico que hicieron manualmente, ¿cierto? Les va a dar similar al que tenían ustedes ahí el que hicieron teóricamente del puntaje y del ingreso. Entonces ingresamos los datos de la PSU, que sería 400, ¿cierto? Puntos, 500, 550, 600, 650, 700, 800, y 870. Ahí ingresamos la PSU, colocamos run, y en la consola lo reconoció, sí, ahí lo va reconociendo en la consola. Le colocamos ingreso, y el ingreso, ¿cierto? Le colocamos los datos del ingreso, y ahí colocamos 150, 210, 250, 310, 360, le coloqué comillas, 400, 560, y 910. Y ahí le colocamos con el comando run, y ahí reconoció, ¿cierto?, el ingreso. Entonces, del ejemplo 2 también, ¿cierto?, vamos a calcular la covarianza, colocamos el comentario, calcular la covarianza. Si van escuchando cortado, me avisan, porque de repente el Teams no avisa y yo hablo y ustedes no van escuchando, como que se va escuchando un robot, así como que se va escuchando entrecortado. ¿Vamos escuchando bien, chiquillos? Sí, profe. Ya, Sí, ahí me profe. avisan cualquier... Cuando se quede pegado, que de repente pasa, ustedes me
me avisan, de repente se escucha lo último que uno dice. Entonces ahí el alumno se pierde en lo anterior. Uno piensa que todos están escuchando, ¿cierto? Uno piensa, habla y habla y habla, y uno al final no, el alumno se pierde porque como que se escucha entrecortado. Entonces ahí la covarianza, ¿con qué comando era? ¿Qué comando era el de la covarianza? COV. Cop. Muy bien, muy bien. COV entre paréntesis, entonces le colocamos ahí PSU, ¿cierto? Esa que hicimos teóricamente el miércoles. PSU ingreso, y le colocamos con RUN. Entonces ahí nos dio la misma covarianza que nos dio teóricamente, ¿cierto? 351,26,79. Con aproximación de decimales, ¿cierto? 786 me parece que daba en la materia, ¿cierto? 786. Pero ahí lo aproximan a 79, ¿cierto? ¿Alguna consulta? Profe, Sí. ¿sabes que mi lugar ese no me hundió? ¿Ese no te dio? No, ese me hundió. Pero después me sale un gato. ¿Dónde? ¿En ¿En la la covarianza? consola? No, no, Sí. no. O sea, es que no sé si importa, pero me da la covarianza y abajo me lanza un gato. ¿Pero no te da el 351,26,79? ¿El cálculo en la consola no te lo arroja? No, está bien eso. Pero que es normal que Ah, pase. probablemente, Pues, sí. ya. Depende como si es que cuando da cierto error, ahí veamos qué pasa. Ahí, cuando no te lo calcula, pero lo importante es que lo calcule. Si ahí te lo calcula con la covarianza, después ahí abajo a lo mejor, ahí le vamos a colocar otro gato que para calcular la correlación. Por ejemplo, calcular la correlación. Generalmente debe quedar con el más, con el signo como esperando que demos otro resultado. Es como en la consola. Ya. Pero sí, calcular la correlación. Vamos a ver con la correlación cómo te da. Calcular la correlación. Ahí le colocamos con el comando cor, ¿cierto? Ahí colócale correlación PSU, a ver si te la arroja. Si ahí te da error, veamos qué pasa. PSU, ingreso. Y ahí le colocamos run. Te arrojó la correlación, el coeficiente de correlación. Lo estoy escribiendo. Ya. Entonces, Profesora, sí, entonces la PSU y el ingreso tiene una proporción directa y es como lo más cercano a una barrita ascendente. exacto. Es cierto cercano a 1, tiene una tendencia creciente, ¿cierto? Es positiva, lineal. Entonces, cuando veamos el gráfico, vamos a hacer el gráfico, ¿cierto? Con el comando plot, realizamos el gráfico de esas dos variables, que sería PSU, ¿cierto? PSU, ingreso. Vamos a dibujarlo. Y ahí nos da, ¿cierto? El diagrama de Profe, dispersión. ¿Sí? ¿qué significaba cuando salía dimensión incompatible el error? Dimensión incompatible cuando las dos, a lo mejor alguna variable tiene más datos, le colocaste más datos que a lo mejor te repetiste en algún dato más, un ejemplo que tienen 8, le colocaste 8 y en el otro 9, un ejemplo. ¿Todos, los dos tienen 8? No, me falta un dato. Eso puede ser. Sí, entonces acá Igual. tú con el comando length, acá abajo le pueden colocar, ¿cierto? Con el comando length, y ahí le pueden colocar entre paréntesis PSU, entre paréntesis PSU. Y ahí le colocan con el run, que tiene 8 datos. Y el length de ingreso tiene que tener 8 datos también. Entonces ahí le colocamos length con el comando para ver, ¿cierto?, el tamaño de cada variable. Le colocamos ingreso y también tiene que dar 8. Ahí tiene que dar 8. Ambas tienen que dar 8. ¿Les da 8?
la variable PSU me faltaba un dato. Sí, entonces ahí cuando no tengan certeza de cuántos datos ingresaron, cuando los ingresen así manualmente, no a través de una base de datos lista, cuando ustedes los quieran ingresar, entonces ustedes le colocan con el comando length, porque ambas variables tienen que tener la misma cantidad de datos, ¿ya? El n de ambas variables tiene que ser la misma, ¿ya? Entonces ahí ustedes dicen, Ya, ya, profe. sí, me faltó un dato, ¿cierto? Un dato no suele pasar cuando uno ingresa o de repente se equivoca uno y siempre uno tiende a escribir las comas con coma, igual que el Excel, pero el R lo toma punto, porque la coma la toma como separación. Entonces acá también, ¿cierto? Se observa que es casi perfecta la asociación entre, ¿cierto? Entre más cercana a uno, hay una relación casi perfecta que hay entre, ¿cierto? El puntaje en la PSU y el ingreso. Entonces acá también, ¿cierto? Nosotros le podemos cambiar para que no sea solo PSU, le podemos acá también, ¿cierto? Colocar coma para colocarle el nombre de la variable, ¿cierto? En el gráfico como tal, le colocamos xlab, ¿cierto? Xlab, le colocamos entre paréntesis puntaje, comillas, ¿cierto? Comillas, le colocamos puntaje PSU, el nombre de la variable, y en la variable i también, ¿cierto? Le colocamos ilab entre paréntesis, comillas, colocamos, ¿cierto? Ingresos, la variable ingresos. Ingresos del profesional. Ingresos del profesional. Y ahí nosotros cuando la corremos, ¿cierto? Nos quedan los nombres que le colocamos en el gráfico. Y después cuando lo queremos copiar y llevar al informe, ¿cierto? Ahí nosotros le colocamos, ¿cierto? Con el comando copy, en export, en la parte que aparece, ¿cierto? Copiar, y ahí nosotros le podemos colocar, ¿cierto? Copy plot, y después lo pegamos en el Word y lo vamos, ¿cierto? Analizando. Lo importante es que el título lo coloquen en el Word, ¿ya? Entonces ahí en el Word le van colocando diagrama gráfico 1, ¿cierto? Diagrama de dispersión entre las variables, ¿cierto? ¿Y de quién? De los profesionales o de los estudiantes de las unidades de análisis que ocurren en la población objetivo, ¿cierto? Donde nosotros tomamos la muestra. ¿Ya? Profesora, Sí. ¿dónde se tenía que apretar para que se copiaba? No te escuché, dime. ¿Dónde No, se tenía que apretar para que se copiara? ahí en export hay una lista desplegable y ahí le colocamos copiar y nos lleva, ¿cierto? A la anchura, a la altura, y ahí le colocamos, ¿cierto? El bitmap lo dejan por defecto porque es más clarito, el más bonito que uno lo... Después cuando uno lo pega, queda clarito. Entonces ahí le coloca copy y después uno lo pega en el informe. Copy plot. Profesora. Ya. Entonces ahora vamos a ver, ¿cierto? Abrir la base, ¿cierto? Para ello vamos a abrir una base y vamos a relacionar el peso y la estatura de los datos de los estudiantes, ¿cierto? De los datos de los estudiantes que trabajamos en el segundo laboratorio. Entonces vamos ¿cierto? Colocarle un comentario, gato, ¿cierto? Continuación, base, continuación, análisis bivariado, ¿cierto? De base de estudiantes. Entonces, para abrir esa base de datos, ¿ustedes la guardaron en el escritorio? ¿La guardaron el TXT en el escritorio?
la tenían sacada o no? ¿La habían sacado, la habían borrado? ¿O la mantienen aún guardada esa base de datos? La del taller 2. No, no, la que está en el laboratorio. Esta que está acá, la que dice datos ejemplo laboratorio, donde aparece el peso, la estatura. Acá en la plataforma LMS, la segunda que trabajamos, cuando hicimos un histograma, ¿se recuerdan? Cuando yo enseñé a hacer el histograma, el gráfico de barras, eh, cuando hicimos tablas de frecuencia, calculamos los estadísticos de resumen de esta base de datos de los estudiantes. Si no la tienen, descárguenla y guárdenla en el escritorio si es que la borraron o no se acuerdan. Esa vamos a abrir. Datos ejemplo, la que dice datos ejemplo laboratorio, que está en TXT. ¿Datos estudiantes, profe? Esa, datos estudiantes. Esa. Entonces ahí, esa guárdenla, guárdenla. Y vamos a ahora conocer, ¿cierto?, el directorio de trabajo. Vamos a conocer dónde está en nuestro directorio, el de nosotros. Entonces, otro gato, vamos a colocarle otro gato y conocer, ¿cierto?, el directorio de trabajo. Entonces, ahí, ¿cómo conocíamos nosotros el directorio de trabajo? ¿Con qué comando, chiquillos? ¿Se recuerdan el comando? ¿Cómo conocíamos nuestro directorio? Library. Con el getWD, ¿cierto? El getWD. Le colocamos paréntesis y sabemos, ¿cierto? Con el run, ahí que yo lo tengo, ¿cierto? En el C, users, está mi root y está en documentos. Entonces, si lo queremos cambiar, ¿cómo cambiábamos nuestro directorio? Cambiar directorio trabajo, Profesora, gato, sí, una pregunta, ¿cómo le sabe a qué base de datos nosotros nos estamos refiriendo con el get? Porque aparece una dirección. no, donde un ejemplo, el get es para ver el directorio de trabajo, donde nosotros vamos, donde tenemos un ejemplo guardada la base que vamos a abrir. Es que por eso, esa es mi duda, porque puede que tenga una base de datos en el escritorio y otra base de Sí, datos en el documentos, pero ¿cómo sabe a cuál base de datos me está porque la refiriendo? cambiamos. Nosotros acá tenemos que cambiarla. Si tú la tienes en el documento, no la cambias, po. No la cambias porque te la va a abrir, porque tú la tienes en documento. Entonces ahí tú no cambias nada. Yo la tengo guardada en el escritorio, entonces yo la tengo que cambiar, porque si no, no me la va a abrir, porque no la tengo en mis documentos. No la tengo en documento. ¿Sí? ¿Se entiende? El Sí, JET lo que hace, ¿cierto? Es decirnos dónde estamos para que la base en sí esté donde nosotros estamos. Si no, no la abre. Entonces, acá le colocamos setwd, ¿cierto? El gato, cambiar, con el gato, cambiar directorio de trabajo, y con el comando set yo lo tengo que cambiar. Si alguno lo tiene en el escritorio y les aparecen los documentos, cámbienlo también. Ahí entre paréntesis le copiamos, para no escribirlo, le copiamos lo que aparece en la consola, lo mismo que aparece en la consola, y se lo colocamos acá entre paréntesis del set. Entonces le cambiamos solamente, ¿cierto? Acá donde aparece en documentos, le borramos y ahí yo lo quiero dejar en el escritorio. Y a mí me lo cambia con desktop. Algunos en el escritorio se los cambia con escritorio. Y ahí se los cambia. ¿Ya? Entonces ahí me dice que lo cambió. Me voy a cerciorar. ¿Sí? Es a donde colocamos la dirección que queremos cambiar, ¿tiene que ir con comillas? Sí, tiene que ir con comillas. Sí. Ahí en el set tú le copias el mismo directorio donde te manda el jetWD, tú le copias lo mismo y le colocas después el cambio donde está posicionada tu base de datos.
Entonces, ahí yo voy a volver a colocar el jet para ver si realmente lo cambió. Pues, si es que no le creo al R. Si es que no le creo, jet WD, paréntesis, para ver si realmente lo cambió. Sí. Entonces, al colocar nuevamente, es como corroborar. Ahí le podemos colocar el comentario, ¿cierto? Corroborar directorio de trabajo. Corroborar. Sí. Datos estudiantes. Datos estudiantes que está en TXT. ¿Lo encontraron? Corroborar directorio de trabajo. ¿no? El segundo taller. Está en laboratorio. Corroborar directorio de trabajo. Está en laboratorio. Acá donde le estoy mostrando yo, está aquí donde dice datos ejemplo laboratorio. Esos son los datos en la segunda clase, donde trabajamos la segunda clase de RStudio, el análisis univariado. El análisis univariado que nosotros realizamos. Entonces ahí le colocamos, ¿cierto? Cambiar directorio de trabajo. Cuando ustedes ya lo guardaron, luego, ¿cierto? Vamos a leer el conjunto de datos. El gato, el comentario, le vamos a colocar leer el conjunto de datos. Leer el conjunto de datos. Y ahí vamos abajo, ¿cierto? ¿Y cómo leíamos el conjunto de datos? Le podíamos colocar cualquier nombre. Yo no creo que con Redtable. Muy bien, ¿cierto? Ahí en el nombre de la base le podemos colocar cualquier nombre, ¿cierto? Le podemos llamar datos, datos estudiantes, el nombre que nosotros queramos, ¿cierto? Le indicamos que lo lea. Entonces datos le colocamos read.table, ¿cierto? Entre paréntesis le colocamos comillas, el nombre que tiene nuestro conjunto de datos, que se llama datos estudiantes.txt, ¿ya? Y ahí al lado de las comillas, coma, le colocamos coma, ¿cierto? La separación que va a estar en tabulaciones, ¿cierto? Está en archivo de texto. Profe, Entonces, sí. en la parte Sí. arriba donde dice users 15, 14, Sí. 68, 14, eso es de su computador, ¿verdad? Exacto. Ustedes le tienen que copiar lo que te aparece en el JET. En la consola, lo que a ti te aparece, tú lo tienes que copiar. Todo lo que te Ya. aparece a ti. Sí. Y ahí le colocas desktop si está en el escritorio o bien escritorio. Porque Ya, a profe. algunos no les funciona. No les funciona con desktop, sino que les funciona con escritorio. Con español en vez de inglés. Ya, profe. Sí. Entonces ahí en la separación le colocamos es igual, ¿cierto? Comillas, la flecha, ¿cierto? Con el alt y DT que está, ¿cierto? Por tabulaciones. Cerramos la comilla, ahí que quede cerrada la comilla. Y acá, ¿cierto? Coma, encabece el nombre, las variables encabezan el nombre, ¿cierto? De nuestra base de datos. Entonces eso indica here true. Here igual true. Entonces ahí, ¿cierto? Le colocamos run para que lo reconozca. Entonces me dice que la reconoció. Va reconociendo, ¿cierto? Lo que nosotros vamos ingresando. Y eso lo va colocando, ¿cierto? Todo ahí. Entonces, si no le creemos, nos vamos a datos, le colocamos datos, y ahí, ¿cierto? ¿Sí? ¿El cierto en el R tiene que estar con comillas o no? El nombre de la base tiene que estar con comillas. No tengo un problema, creo que al final, porque la base de datos me dice que hay un error en el Header igual true, eso no está con comillas, está sin comillas. Sí, el header true está sin comillas. Debe estar sin comillas. ¿Le colocaste con comillas?
Ya me di cuenta del error. Ya. Entonces ahí cuando lo reconoce, aparece en la consola. Cuando le colocamos datos, reconoció. Pero ahí lee la base, solamente lee el conjunto de datos. Entonces nosotros vamos a... ¿Profe? ¿Sí? SEP, ¿qué significa? O sea, eso siempre va a ser igual. SEP, header, igual true. Toda esa parte siempre igual. El getWD está para conocer el directorio. Es el comando para conocer dónde estamos. Y En el la línea set es 41, para profe. la 41. Sí, para ese set, ¿cuándo está de esta forma? Cuando está en texto. Y cuando Ya, aparece con el CSV, cuando nosotros la tenemos con comas, le tenemos que colocar comillas, coma. Entonces ahí en vez de ir con tabulación, me iría solamente una coma, cierre comillas, cuando está en CSV, en el formato CSV. ya, profe. Cuando está en texto, sí, cuando está en texto debe ir esa forma. ¿Y la parte final siempre es igual? Sí, la parte final siempre es igual, porque ahí para que estamos indicándole al R que lee el nombre de las variables en el encabezado, que nosotros no son puros datos, sino que tenemos variables como cabeza. Ah, ok. Gracias. Ya, entonces acá la estructura, ¿cierto? De los datos lo colocamos gato, ¿cierto? Obtener la estructura de los datos. ¿Con qué comando teníamos la estructura? Profe, Sí. en el nombre siempre hay que poner .txt. En el caso de que tú lo tengas con TXT, si lo tienes con CSV, con el formato que aparece más abajo con este formato, con este que también yo dejé acá, CSV, se le coloca el comando CSV, o sea, el punto acá, datos estudiantes punto CSV. Entonces, como está en texto, está TXT. Ya, gracias. Ya. Entonces, la estructura, ¿cuál era el comando de la estructura? ¿Cuál era? STR, ¿cierto? Y ahí colocábamos entre paréntesis el nombre que le colocamos a nuestra base de datos. STR datos, ahí le colocamos, ¿cierto? Que leyera la estructura, ¿cierto? Si es entero, factor, y ahí, ¿cierto? Nos entrega numérico. Y luego necesitamos también conocer, ¿cierto? Los nombres de las variables, si no, no nos hace nada. Si no, el R nos va a arrojar error. Cuando queramos pedirle la covarianza, la correlación, nos va a decir a quién ustedes le están pidiendo, si no me han dicho nada. Eso es lo que dice el R. Error, ¿cierto? Entonces tenemos que reconocer los nombres de las variables. ¿Cómo los reconocemos? Con el comando le colocamos gato, reconocer, ¿cierto? Reconocer los nombres de las variables. Los nombres de las variables. Entonces, ahí con el comando attach, ¿cierto? Attach. Y ahí reconocemos que el R reconozca que está trabajando con cuál es el nombre de las variables. Entonces le colocamos datos, ¿cierto? Entre paréntesis, datos. Y ahí le volvemos a correr, ¿cierto? Que nos vuelva a correr para que nos reconozca, ¿cierto? Ahí nos entregue el nombre de las variables, ¿cierto? En sí, que es la edad, la estatura, el grupo, ¿cierto? El peso, el sexo. El ID también, ¿cierto? Del estudiante. Entonces, por tanto, ya reconociendo el nombre, nosotros tenemos la libertad, ¿para qué? Para poder ahora, ¿cierto? Calcular, ¿sí? No me aparece el texto en rojo. Tienes que volver a correrlo. Posiciónate de nuevo en attach y vuelve a correrlo. Vuelve a correrlo. Ahí está. Sí, no, sí, a veces no aparece al principio, pero te aparece después. Sí, me aparece edad, estatura, grupo, ID, peso Sí. y sexo. Eso, exacto. Ahí te reconoció el nombre de ese conjunto de datos. Entonces ahora lo que le vamos a pedir, colocamos el comentario y le vamos a pedir calcule
calcular covarianza de, le vamos a pedir de peso y estatura. De peso y estatura. Que nos calcule la covarianza de peso y estatura. Entonces ahí le colocamos con el comando cov, ¿cierto? Entre paréntesis le pedimos, ¿cierto? La estatura, coma, ¿cierto? El peso. Tal cual como está escrita en la base de datos. Si nosotros se la escribimos toda con minúscula, la E también con minúscula o la P también con minúscula, no nos va a querer hacer nada. Nos va a arrojar error. Entonces ahí, ¿cierto? Cuando uno le coloca en sí el nombre de las variables, ahí se los calcula. La covarianza de la estatura y peso que nos dio, ¿cierto? Una covarianza, nos da la asociación. ¿Cómo es la asociación directa o inversa con esa covarianza? ¿Cómo sería la asociación, chiquillos? Directa, ¿cierto? Ya sabemos que a medida que aumenta, ¿cierto? La estatura, aumenta el peso. Ya sabemos eso. Ya con la covarianza sabemos que la asociación es directa. Vamos a ver qué grado de relación tienen. ¿Con qué veíamos el grado de relación nosotros? Calcular. ¿Qué teníamos que calcular? La coeficiente de relación. De correlación. Muy bien. La correlación de peso y estatura. De peso y estatura. Entonces, con el comando cor le colocamos entre paréntesis, ¿cierto? La estatura, coma, peso. Estatura, peso. Ahí le colocamos que corra y nos da el coeficiente de correlación, ¿cierto? Y ahí nos da hay una relación, ¿cierto? Moderada entre peso y estatura, es positiva, ¿cierto? 0,74 aproximadamente, ¿cierto? El coeficiente de correlación, el grado de relación es positiva, ¿cierto? Moderada, intermedia, ¿cierto? Ya 0,7. Entonces es una relación, ¿cierto? Intermedia, positiva, intermedia, lineal entre el peso y la estatura. También acá, ¿cierto? Vamos a ver el diagrama de dispersión. Realice el diagrama de dispersión. Entonces acá con el gato, el comentario, realizar diagrama de dispersión entre peso y estatura. Entre peso y estatura. Entonces le colocamos ahí con el comando plot. Entre paréntesis le colocamos estatura, ¿cierto? Estatura, coma, peso. Estatura, peso. Ahí le colocamos, ¿cierto? El run y nos entrega, ¿cierto? El diagrama de dispersión entre el peso y la estatura. Entonces ahí, ¿cierto? Se observa la tendencia creciente que hay, ¿cierto? Sí. Sí, dime. ¿Me iban a hacer una consulta o no? ¿No? Ya. Entonces ahí se observa, ¿cierto? A medida se observa la tendencia lineal, ¿cierto? Los puntos, la nube de puntos, se observa la tendencia creciente. Lineal que hay. A medida que aumenta la estatura, ¿cierto? Va aumentando también el peso de los estudiantes. Entonces hay una relación intermedia, ¿cierto? Positiva lineal entre esas dos variables. ¿Ya, chiquillos? ¿Cómo estamos hasta aquí? Profe, ¿Sí? tengo un problema, es que a mí cuando le puse el comando donde estaba el archivo no me lo reconoce y lo tengo yo en el escritorio, entonces no sé qué pasa ahí. A ver, veamos, ¿qué nombre le colocaste? ¿Qué nombre tiene ese archivo? ¿El nombre que está en el escritorio tiene ese mismo nombre? ¿Datos estudiantes? Sí, tiene el mismo Ya. nombre y no me lo Ya. reconoce. Y ahí con la separación, ¿no te habrá faltado algo ahí en la separación? Sep igual, comillas,
el slash al revés, ese Sí. slash al revés, T, Sí, está la T, es que lo tengo igual, sí, por eso me extraña. comillas, sí, comillas, y tú lo tienes guardado en el escritorio, ¿cierto? Sí, está guardado en el Ya. escritorio. Elsa, Cuando tú le Dime. en el punto espacio TXT, ¿pusiste el espacio? No, es que lo puse... en el CEP se le pone Cerraste. TXT. No, en el no, Sí, no, en es los que datos estudiantes.txt cierre comilla. sí, está igual. Ponelo Y sin el ahí, espacio. A mí me pasaba lo mismo. Estudiantes.txt. A ver, espérame. sí, No me cierre lo reconoce. y le colocaste la coma, Coma CEP, sí, profe, sí lo sí, tengo igual. coma, y le colocaste el espacio, Sí, también. A mí me ya, aparecía el mismo error y era porque tenía 2A en datos. ¿qué tenían? Yo tenía 2A, a lo mejor te repetiste alguna letra en alguna parte. Estudiantes. Datos estudiantes, CEP. a lo mejor alguna S de más o alguna O de más, datos estudiantes o alguna S de más, ¿no? Ya, Y cuando no tú sé. colocas el JetWD, ¿dónde te lleva a tu directorio? ¿Qué te aparece, Elsa? JWD. Sí, En el cuando tú lo escritorio. pinchas, ¿dónde te lleva? En el escritorio igual, porque lo tengo así. Sí, lo cambiaste, ya. Sí. Sí, ese es el tema. Y ahí en el nombre del archivo, tú le colocaste ahí el nombre, dice ahí, cuando tú lo tienes en el escritorio, dice datos estudiantes, tal cual. ¿O le cambiaste nombre? No le cambié nada, profe. Ya, Sí. datos No sé qué le pasa. estudiantes. Uy, qué raro el R. Sí, porque datos leer, ¿cierto? Read.table, paréntesis. ¿No le colocaste otro tipo de comillas ahí? Como esas comillas dobles, sino que debe ser la comilla que aparece en el 2, en el número 2 del teclado. No debe ser esas comillas que aparecen de una, sino que debe ser la doble, inmediatamente la Profe, no sé, doble. yo siempre me preocupo de las comillas y todo, y soy súper minuciosa, pero no sé qué pasó, la verdad. Oh, ¿y te había pasado anteriormente o primera vez que te pasa? No, profe, primera vez que me pasa, sí, ese es el tema. La Pero no, separación. profe, me voy a Ya. dedicar a la tarde a verlo bien, porque yo sé que quizás me equivoqué en algo súper mínimo, que no, Quizá Sí, quizás no me estoy dando cuenta ahora. alguna separación ahí antes de la comilla le colocaste a lo mejor sep igual sin, ahí va sin espacio. Sep igual comillas, Elsa, S slash al revés, T, donde indica la separación por tabulación. Y mira, descarga, si es que no te quiere, si es que se pone muy mañoso con el TXT, ábrelo con el CSV, con el formato de comas, que aparece acá mismo, Elsa. Dice datos ejemplo laboratorio.csv. Entonces ahí le colocas acá, en el RStudio, le cambias ahí, le colocas .csv. Ahí en vez de T, ¿cierto? Le borras la T porque no está ahora por tabulación y le colocas coma, ahí donde van el espacio. Solamente iría eso, sep, comillas, coma, cierre comillas y Gertrude. Eso cambiaría y ahí te lo abre. Y ahí recién y ahí te lo puede abrir el otro archivo que en sí es lo mismo, es la misma base de datos, pero con otra extensión. Sí, profe, ahí me lo abrió con coma, me lo abrió, quizás no sé, lo tenía cambiado, pero voy a revisarlo bien, pero ahí me lo abrió, ahora recién. Sí, no importa, no importa de eso, de la forma, no importa cómo te la abra, pero lo importante es que te la abra. O sea, puede ser con la extensión CSV o puede ser, ¿cierto?, con la extensión. Lo importante es que los datos las reconozca y se pueda realizar. Puede ser de las dos formas que lea los datos. Entonces Ya, no hay, sí.
con la extensión, con el texto o con la coma, con la extensión CSV. Sí. Ya, profe, ahí me lo leí. Ya, ya. Cuando ustedes lo guardan, chiquillos, se van acá, pinchan para guardar y se van acá a guardar en todo. ¿Sí? Lo que pasa es que a mí me lee los datos, el ¿Ya? archivo, pero no me aparece en la consola. Es que le tienes que tú colocar después, repetirlo. Cuando tú le colocas datos, ¿cierto? Y ahí que te los lea, te aparece eso, te aparece el nombre en la consola, ¿cierto? Sí. Y después tú le vuelves a colocar, le escribes que te lea el conjunto de datos, el nombre que tú le colocaste a la lectura de los datos. Yo le coloqué datos y ahí lo repites y le colocas run, que lo corra y ahí te los muestra en la consola. Ah, verdad. Y ahí sí. Gracias. Sí. Entonces cuando ustedes lo guardan, pinchan, ¿cierto? Que quieren guardar el script, seleccionan y se van a guardar los documentos, ¿cierto? Ahí le colocan OK. Y lo guardan en el escritorio, le pueden colocar trabajo 24 de julio, trabajo laboratorio o laboratorio lab 24 julio, 24 de julio, todo junto, .r. Lab 24 de julio.r para que se acuerden, ¿cierto? El trabajo y ahí le colocan guardar. Y ahí le colocan guardar. Y ahí les queda guardado, ¿cierto? Todos los comandos que ustedes realizaron y después cuando lo quieran volver a ver va a aparecer acá en el script. Y el nombre que ustedes le colocaron, lab 24 de julio.r. Después cuando ustedes... ¿Sí? ¿Me puede explicar de nuevo cómo guardarlo, por favor? Sí, ahí al lado del guardar aparece source, guardar, y tú lo pinchas, porque aparece en blanco, ¿cierto? Y ahí tú lo pinchas guardar y le colocas ahí guardar todos los documentos, que lo guarden todos los documentos, y ahí te va a aparecer, ¿cierto? A mí ya me lo guardó, no me lo quiere guardar. Le colocas OK, donde te aparece, y te va a llevar donde lo quieres guardar. A una carpeta de clase, en escritorio, donde tú lo quieras guardar. Y ahí tú le colocas el nombre. Para que te acuerdes, le puedes colocar lab o laboratorio, todo junto. Todo junto. Lab 24 de julio, .r mayúscula. .r mayúscula. Y ahí después, cuando nos salimos, esto queda guardado. Esto queda todo guardado, ¿cierto? Y después uno lo vuelve a correr y va a aparecer todo esto de nuevo, todo lo mismo, de nuevo. Entonces cuando salimos, nos dice, ¿quiere guardar como un archivo de trabajo? Sí, guardar. Y te aparece como un archivo de trabajo. Cuando tú lo vas a ver acá en el escritorio donde lo guardaste, en la carpeta de clase, aparece acá el RStudio, Lab 24 de julio. Entonces cuando uno lo quiere volver a abrir, uno hace doble clic y aparecen los scripts, los comandos que uno colocó en el editor del R. ¿Ya? ¿Pudieron? Yo sí, Sí, profe, muchas gracias. Ya, perfecto. Ya, chiquillos, entonces estamos medio pasaditos en el tiempo. Cuídense mucho, nos estamos viendo el lunes nuevamente, ¿sí? ¿Puedo conversar con usted después de esto? Por supuesto. Chiquillos, aquellos que quieran revisar su certamen, lo pueden hacer, ¿cierto? En este ratito voy a hablar con Cristel, ¿cierto? ¿Cristel me pidió ahora? Sí. Cristel, y también necesito hablar con Cristóbal, ¿cierto? En este ratito. Entonces el lunes pueden, ¿cierto? Después del horario de clase, después de Teams, pueden llamarme aquellos que quieren revisar su prueba. ¿Le puedo yo también, Rocío, le puedo hacer una consulta después de clase? Claro, ya. Yo, voy a anotar. La Rocío se me va a olvidar, ¿eh? Déjenme, espérenme un poquitito. Para anotar la Rocío, está el Cristóbal.
está el Cristóbal, para llamarlos. Está, ¿quién más? La Cristel y está la Rocío. Ya. Perfecto. Ahí los llamo, chiquillos. Los voy a llamar por orden. Ya, nos vemos entonces el lunes, si Dios quiere, a las 2:30. Ya, para que así nos vemos. ¿Quién les va a hacer al final la introducción a las probabilidades? ¿Les mandaron los nombres de los profes o no? Para el segundo semestre. Alejandro. Lo comentó el profesor y dice que creo que la docente se llama Alejandra Tapia. Ah, qué bueno. Muy buena profesora. Muy buena docente, chiquillos. Excelente. Qué bueno, qué bueno. Sí. Súper buena profesora la Alejandra. Muy, muy, muy buena. Así que les va a ir, pero excelente con ella. Ya, chiquillos. Entonces, sí, no, súper buena. Así que tienen que estudiar bastante ese ramo. Es bastante teórico aplicado, ¿cierto? Pero no, muy bueno ese ramo. Así que ahí para que puedan trabajar bien. Sí, no es que yo hoy día tengo que programar, tengo no sé cuántas horas este semestre. Sí, por eso yo les decía que Marcelo no era que no quisiera, sino que tengo mucha carga horaria en otras carreras. Entonces, ahí por eso no pude. Pero con la Alejandra, no. Es como que van a estar conmigo. Siéntanse con la misma confianza, la Alejandra, pero es muy, 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 muy cercana. Así que tengan toda la confianza con ella. Yo la recomiendo. O sea, a mí me hizo ayudantía. La Alejandra es doctora en estadística. O sea, la Alejandra es muy, 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 muy buena. Así que en eso tengan la tranquilidad y la confianza para la cercanía también con ella de hacerle cualquier consulta. Así que no, es muy buena también. Mejor que yo. Si ustedes a mí me quieren, a ella la van a querer más. ¿Ya? No, Así que. Está dejando la vara muy alta, profe. No, Eso es muy difícil, profe. no, chiqui, me halagan, ustedes son tan buenos, por eso me dio tanta pena. Cuando vi las notas, oh, dije, los chiquillos, ¿qué les pasó? Dije yo, si los chiquillos iban como avión y de repente, oh, es como que en esta prueba yo dije, ya tiene que ser por la paralización. Dije, no encontré otra explicación. Entonces, ahí nos vemos el lunes entonces, chiquillos, cuídense, ¿ya? Profesora, no se le Así olvide Chao, terminar profe, la que esté bien. grabación. Chao, profe. Sí, chao. Chao, profesora, que esté bien. Cuídense, chiquillos.